Gómez se tiene que arrepentir de lo que dijo. Bueno, corto los comentarios y después en todo caso lo activamos de vuelta. Bueno, la idea entonces hoy es trabajar. Por la semana pasada, yo no me acuerdo bien hasta dónde habíamos llegado y lo demás, pero sí recuerdo haber empezado con Durkheim y con algunos elementos que están en el texto que se llama las reglas del método sociológico. Eso fue la semana pasada. Con lo cual la idea hoy es cerrar con el texto ese y arrancar con un texto que se llama El suicidio, y tal vez si llegamos, hay que ver el tiempo que nos lleva terminar el texto. Es un texto que tiene alguna complejidad, pero que está muy bueno. Digo, la lectura de ese texto no depara mayores conflictos, no es un texto inabordable, no es... Yo ya les había comentado, Durkheim es un autor que escribe de un modo muy coherente, muy sistemático, muy sencillo, tiene más el estilo de manual, digamos, que no tiene un filósofo como Marx, y que tampoco van a ver que tiene Weber, que es un autor mucho más conceptual que Durkheim. Pero la semana pasada yo recuerdo haber trabajado la idea de que en Durkheim el objeto de la sociología son lo que él llama hechos sociales, que vamos a trabajar sobre eso, el concepto, digamos, y qué significa, y después trabajaríamos el suicidio. Entonces, lo que yo voy a recuperar de la clase pasada tiene que ver con esta idea entonces de que la sociología trabaja sobre un sustrato que es la sociedad, donde ocurren una serie de fenómenos que él los llama hechos sociales. Y una cosa completamente distinta es lo que ocurre en la vida individual, que es un sustrato distinto, y para Durkheim es un sustrato de menor jerarquía. Esto quiere decir, para Durkheim lo más importante siempre, aunque suene como una reducción, es lo social, y en todo caso lo individual puede ser reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Ahora, no quiere decir que no ocurran cosas, o sea que Durkheim por supuesto reconoce que existen hechos psicológicos o psíquicos, pero que son efectivamente los objetos de la psicología, que es una ciencia distinta a la sociología completamente, como con objetos distintos y lo demás. Ustedes van a ver después que hay autores que dicen que en realidad los fenómenos sociales también pueden ser leídos por la psicología social, ¿no? Pero eso, hasta que nosotros no vamos a llegar a esa discusión. Nosotros tenemos que entender que la sociología, al menos en Durkheim, tiene esta idea de que analiza o toma como objeto a hechos que son sociales y que tienen vida propia, para decirlo así salvajemente. Eso quiere decir que los hechos sociales son independientes de los individuos, digamos. Entonces, hay una definición que da Durkheim, la primera definición. En realidad es la última en el capítulo que ustedes tienen, que es el primer capítulo de las reglas del método sociológico, que se llama ¿qué son o qué es el hecho social? Y entonces Durkheim, yo les decía la vez pasada, como el método es experimental, digamos, y Durkheim deduce los hechos sociales por el propio método que yo les comentaba, digamos que la herramienta que utiliza es la estadística, y entonces arma patrones de ocurrencia de sucesos. Eso también, para ordenar un poco, ustedes entiendan que casi todas las ciencias, si no todas, lo que buscan efectivamente para poder estudiar un objeto que tenga, digamos, que sea delimitable y además que sea accesible al estudio humano, lo que buscan las ciencias son patrones de ocurrencia. Digamos, cuántas veces ocurre una cosa, eso implica, digamos, que ese suceso que es frecuente, por ejemplo, en la vida social, implica la existencia de hechos sociales. Yendo a otro lado, digamos, pero en la misma perspectiva científica, o en el mismo horizonte científico, ustedes van a trabajar, qué sé yo, ciencias como la lingüística, por ejemplo, que también estudia los patrones de existencia de ciertos elementos, como por ejemplo los signos lingüísticos, digamos, las palabras, si ustedes quieren, los conceptos que tienen una referencia a un objeto. Y entonces, si yo digo encendedor, todos sabemos que hago referencia a este objeto. Eso es un patrón de ocurrencia, digamos, que una cosa tenga un nombre existe porque tiene un patrón de ocurrencia. Por ejemplo, cuando ustedes trabajan, la gente que estudia psicología, sobre todo, cuando estudian psicoanálisis, el modo en el cual Freud establece las psicopatologías, esto es la neurosis, la psicosis y la perversión, pero en el campo de la neurosis, cuando Freud habla de histeria,
de fobia y de neurosis obsesiva, lo que el tipo descubre justamente en la clínica es un patrón de ocurrencia sistemática, de aparición o de emergencia de ciertos síntomas que le permiten pensar que si aparecen tal cantidad de síntomas o el síntoma tiene tal característica, habla de una histeria o habla de una neurosis obsesiva o habla de una histeria de angustia o una fobia, digamos. Entonces, en el caso de Durkheim también hay cosas, hay elementos, hay índices que permiten entender o permiten descubrir o permiten identificar qué son los hechos sociales. Entonces, cuando Durkheim dice ¿qué es un hecho social? La definición cerrada del hecho social, pregunta de examen obvia, digamos, porque es el objeto de la sociología para Durkheim. Durkheim dice, los hechos sociales son formas de obrar, sentir y pensar. Entiendan que no hay nada fuera del registro social que quede por fuera de formas de obrar, sentir y pensar, que tienen tres características que las definen. Dice Durkheim, los hechos sociales son anteriores, exteriores y además están dotados de un poder coercitivo en virtud del cual se imponen. Vamos de vuelta. Hay tres elementos que identifican a los hechos sociales. Si están esos tres elementos, hablamos de hechos sociales. Esos tres elementos son anterioridad, exterioridad e imposición. Se imponen, digamos. Están dotados de un carácter coercitivo en virtud del cual se imponen. Coacción. O la coacción, claro. La idea de coerción, digo, solo en términos de uso lingüístico, digamos, es distinto coerción que coacción y que cohesión. ¿Estamos de acuerdo? Cohesión, que va con S y con H intermedia, digamos, coacción, que ustedes saben cómo se escribe, y coerción. La idea de coacción, acá me apunta la doctora Tessiato, la idea de coacción tiene que ver más con una imposición violenta. La idea de coerción es un poco más suave, si uno quiere. Cualitativamente, hay 100 diferencias más, digamos, en términos del potencial semántico de las palabras, pero la palabra que usa Durkheim es eventualmente dotada de un poder coercitivo, por eso se imponen, y a veces también usa efectivamente la idea de coacción. La cohesión es otra cosa. La cohesión tiene que ver que también la usa Durkheim, pero en otra dimensión, digamos, con el amalgamiento de la masa social. Digamos. Eso lo usa cuando ustedes trabajan en el práctico la división del trabajo social, por ejemplo. Durkheim entiende que esa división del trabajo social produce cohesión social, o sea, produce unidad social. Entonces dice Durkheim, vamos a volver a la definición. Los hechos sociales son formas de obrar, sentir y pensar anteriores, exteriores y coercitivas o coactivas. Lo que uno podría sumar también como característica del hecho social es que los hechos sociales existen constantemente en la vida social, son regulares, están siempre, y si están siempre son hechos sociales. Esto quiere decir, cuando uno piensa en cualquier tipo de sociedad, cualquier elemento por más condenable moralmente que sea, existe y está presente en la vida social, implica que eso es un hecho social. Por ejemplo, el crimen como acción, digamos, el crimen existe en toda forma social que el hombre reconoce históricamente. Entonces el crimen es un hecho social. Del mismo modo que el suicidio existe en toda forma social histórica, entonces el suicidio es un hecho social. El lenguaje existe en cualquier forma histórica que el hombre reconozca, entonces el lenguaje es un hecho social. Medio de comunicación, lo que ustedes quieran, digamos, que tenga la característica de estar regularmente, de existir realmente en la sociedad, es un hecho social. Ahora, ¿qué quiere decir que el hecho social es anterior, exterior y coercitivo? Ustedes piensen que las categorías que ahí usa Durkheim no están, digamos, metaforizadas, son elementos literales, digamos. ¿Qué quiere decir que son anteriores los hechos sociales? ¿Anteriores a qué son? Son anteriores a la vida individual. Son anteriores porque no dependen, o sea, vamos a decirlo salvajemente, cuando uno nace ya están los hechos sociales. Por ejemplo, el lenguaje existe independiente, más allá, o sea, cuando uno nace ya hay lenguaje. Del mismo modo que cuando uno nace ya hay crímenes y hay suicidios. Que son exteriores, quiere decir
que existen independientemente de la voluntad del individuo. ¿Eso qué quiere decir? Por más que uno no sea un criminal o no sea víctima de un crimen, el crimen existe por fuera de nosotros, es exterior a nosotros. Fíjense lo siguiente, yo les decía la vez pasada, me parece que fue acá, la idea del hecho social que se llama matrimonio, que es una institución social. El matrimonio existe independientemente de que uno se case o no, digamos. La idea del matrimonio existe como fuerza jurídica, existe como fuerza, digamos, unificación de una relación de amor, existe como una identificación de una relación de interés, lo que sea, pero el matrimonio existe. Por más que uno se case o no, el matrimonio existe. Por más que uno sea sordomudo, por ejemplo, y use un lenguaje de señas, la lengua existe como tal, digamos. Entonces uno no puede, por eso es exterior, uno no puede hacer nada contra eso, digamos. No nos podemos poner todo de acuerdo para decir vamos a fabricar un hecho social, porque también cuando Durkheim trabaja la génesis de los hechos sociales, para que un hecho sea social tiene que ser un fenómeno colectivo, o sea, común a la masa. No puede ser una cosa que si 5 o 6 nos ponemos de acuerdo y decimos que, qué sé yo, el encendedor se va a llamar a partir de ahora cuchuflito, hasta que toda la masa hablante identifica a cuchuflito con esta imagen, digamos, no va a ser un hecho social. ¿Se entiende? El hecho social es social porque es colectivo, no porque sea general, no porque muchos digan lo mismo, digamos. El hecho social es anterior y exterior a los individuos. Y está dotado, dice Durkheim, por eso entiendan esta parte de la coerción, que es la que lo define, digamos. El hecho social está dotado de un poder coercitivo, por eso se impone. Esto quiere decir, si ustedes quieren consagrar su amor con su pareja bajo una forma jurídica, no le queda otra chance más que casarse. Si ustedes quieren comunicarse con otra persona de una forma racional, habitual, constante y regular, no les queda más que usar el lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes quieren, incluso supongamos, el sistema monetario también es un hecho social, por supuesto, porque ahí, si uno quiere ir al kiosco a comprar cigarrillo y le quieren pagar al tipo con pañuelo de papel, no existe como tal. Lo que se usa es el sistema monetario porque es un hecho social que obliga a que uno en el intercambio comercial, por ejemplo, use dinero. ¿Se entiende? Entonces el uso del dinero, la monetarización de la economía, es un hecho social. Ahora, hay cosas que parecen, pero no son hechos sociales. Entonces Durkheim va a distinguir ahí a los hechos sociales de otro elemento que él llama los fenómenos sociales. Primero, porque hay cosas que en la sociedad ocurren y que no todos son hechos sociales. Digo, ustedes, si ustedes salen a caminar y a pasear el perro, eso aunque sea una cosa que ustedes hagan socialmente y se encuentran con gente y qué sé yo, no es el acto mismo de un hecho social. ¿Entienden cuál es la diferencia? ¿No es cierto? No todo lo que ocurre en la sociedad es hecho social. Incluso más, dice Durkheim. Hay cosas que parecen hechos sociales, porque tienen pinta de hechos sociales, pero no son hechos sociales. Son lo que él denomina fenómenos sociales. Digamos, que son elementos que aparecen en la vida social, pero que como no logran regularizarse, establecerse o colectivizarse, no son hechos sociales. Por ejemplo, hay un caso que uno puede tomar como referencia, por más que uno sienta que son hechos sociales, así lo dice Durkheim. Ustedes no se acuerdan, porque no sé si ustedes habían nacido en ese momento, 2021. Esto ocurre en el 2001, la mayoría de ustedes, si son ingresantes después de la secundaria, nacieron después, pero ustedes saben que en el 2001 hubo una movida, digamos, política, hubo un suceso, una serie de sucesos políticos que fueron, digamos, muy particulares. A partir de medidas económicas, la gente salió a la calle y efectivamente el resultado político de eso fue que hubo un presidente que tuvo que renunciar. Y después tuvimos 5 presidentes en el lapso de 7 días. No se acuerdan, pero lo han leído, han sabido, alguien le ha contado que eso fue de esa manera. En el momento de la manifestación, de la salida a la calle, por eso fue así, hubo una medida de un ministro de Economía, que se llama, no se murió todavía lamentablemente, que se llama Domingo Cavallo, que había sido también presidente del Banco Central en la época de la dictadura militar, un tipo muy complicado, un sujeto deleznable en todos los términos, pero era ministro de Economía. El tipo toma una resolución que es que la gente no puede sacar más de, en ese momento eran 250 pesos por semana, creo, del cajero automático. Y no podía retirar los plazos fijos, ni las cajas de ahorro, ni los ahorros que uno tenía en el banco.
Imagínense que eso afecta a la clase media, sobre todo, la clase, digamos, las clases periféricas no tienen depósito en el banco, no cobran salario, no tienen caja de ahorro, no tienen tarjeta de crédito, ni de débito, ni nada. Entonces, la clase media, que es mayoritaria en Argentina, lo que hace inmediatamente es salir a la calle a quejarse. Eso implica represión posteriormente, muertos, en cantidad de muertos. Acá en Rosario hubo 17 muertos en ese momento, pero en el momento que uno estaba en la calle, lo que sentía, digamos, era que era una explosión social y las consecuencias fueron medibles en el momento, digamos. Ahora, esa práctica de salir a la calle y tumbar un gobierno, al menos en Argentina, es un fenómeno social porque es eventual, digamos, no es un fenómeno regular, no es un hecho social. Incluso las consecuencias que tuvo, ustedes saben que imagínense que si la gente no tiene plata para comprar cosas, lo que se estableció posteriormente y con muchos ribetes en el medio fue el trueque. Esto quiere decir, uno como no tenía plata, necesitaba comprar cosas, entonces, por ejemplo, colegas psicólogos hacían vales, un vale que decía vale por una sesión con la doctora Lesiato, por ejemplo, la llevaba a un mercado de trueque y la cambiaba por 5 kilos de papas. Eso funcionó y todos pensábamos en ese momento que eso iba a tener una suerte de regularidad social. Eso duró 3, 4 meses, 5, 6 con toda la furia y después se desvaneció en el aire. Entonces, esos fenómenos, esas instancias que parecen sociales, dice Durkheim, no son hechos sociales, porque no perduran en el tiempo, porque no se vuelven un hecho colectivo, porque no se fijan en la vida social. ¿Se entiende? Entonces el tipo lo que tiene que decir ahí, lo que va a decir es, para que sea hecho social, tiene que tener anterioridad, exterioridad y coerción, y además ser regular y constante. Ahora, dice Durkheim, si lo que hay son corrientes de opinión, así las llama Durkheim, que impulsan a que la gente, por ejemplo, se case, a que la gente, por ejemplo, se suicide, o a que la gente, por ejemplo, cometa delitos. Esas corrientes de opinión, que son fijas, que existen en la vida social, sin duda, dice Durkheim, son hechos sociales. ¿Por qué el tipo tira esto? Digamos? ¿Por qué el tipo lo pone en esa perspectiva? Porque justamente hay una tesis de Durkheim, esta entiéndanla porque es central para entender todo Durkheim. Todos los hechos sociales, que como ya saben ocurren en un sustrato que es la sociedad, todo hecho social es consecuencia de un hecho social anterior. ¿Estamos de acuerdo? Todo hecho social es consecuencia de un hecho social anterior. O sea, hay un hecho social que lo precede. Entonces, si yo veo que hay una corriente de opinión que empuja a que la gente se suicide, por ejemplo, después vamos a ver cómo se mide y lo demás, pero si hay una corriente de opinión que impulsa a que la gente se suicide, eso es sin duda un hecho social. Si hay una corriente de opinión que impulsa a que la gente se case, eso es efectivamente un hecho social. Te van a decir, ¿qué cosa impulsa a que la gente se case? No me acuerdo cuándo se sancionó, no hace tanto, ¿2007 fue la ley de matrimonio igualitario? No, 2005, 9, 10, 11. Bueno, no importa, pero ustedes saben que nosotros tenemos una ley en Argentina, vanguardista ley, digamos, que permite que las parejas del mismo sexo se casen. Cuando esa ley se sanciona, la tasa de matrimonios, o sea, la frecuencia de la ocurrencia del hecho matrimonio, que se sanciona jurídicamente en el registro civil, aumentó notoriamente, porque todas las parejas que estaban unidas de hecho, ahora, vamos a decirlo de este modo fierísimo, blanquearon la relación o juridizaron esa relación. Entonces, la transformación de una ley, o en todo caso, la sanción de una ley que permite el matrimonio igualitario, ¿es un hecho social? Sin dudas, digamos, porque eso produce un efecto en lo social. Entonces, todo hecho social es consecuencia de un hecho social anterior. Esto además lo que fortifica y lo que ratifica es esta idea de que la sociedad, o el sustrato que se llama sociedad, tiene en su interior hechos sociales, pero además tiene autonomía respecto a la vida individual. Porque hay gente que no se casó por eso, por supuesto. Hay parejas del mismo sexo que no se casaron porque hay una ley, pero sí lo claro, esto es estadístico, no es que uno lo inventa o le parece que eso pasó así. Efectivamente apareció, digamos, una tasa de matrimonio muy alta, que eso implicaba que algo había cambiado en la sociedad. De hecho, todavía ahora, incluso más.
ustedes van a decir, si el matrimonio es un hecho social, también lo es el divorcio, por supuesto. Pero cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario, lo que faltaba darse cuenta, digamos, es el problema que implicaba. Ustedes saben que, esto es un comentario marginal, ¿no? Pero ustedes saben que el derecho de familia es fuertemente heteropatriarcal, pero fuertemente machirulo, fuertemente chauvinista, fuertemente. Digamos, ahí en la justicia de familia, la responsabilidad de la crianza está ligada solamente a la madre y la figura del hombre es poner plata, el padre proveedor, digamos, la tradición decimonónica, digamos, de la idea del matrimonio. Entonces, cuando hay un matrimonio entre dos hombres, por ejemplo, ¿quién se queda con la custodia de los pibes? Si hay matrimonio entre dos mujeres, ¿quién se queda con la custodia de los pibes? Entonces, cuando aparecieron los primeros divorcios de parejas homoparentales, imagínense que fue un despelote. No nos importa eso ahora, porque otra discusión de otro orden, una discusión muy interesante, muy interesante. Yo creo que una de las deudas que tenemos los feministas tiene que ver con justamente no haber podido entrar todavía en el debate de el problema del divorcio, digamos, en las parejas homoparentales, y sobre todo en la jurisprudencia sobre el derecho de familia, digamos, que es completamente retrógrado, digamos, y viejísimo, y completamente injusto, por supuesto. En fin, no voy a decir más nada de eso. Entonces, queda claro metodológicamente que el hecho social existe en la sociedad y es consecuencia siempre de un hecho social que lo antecede. Incluso más, les digo algo, les adelanto algo tal vez que no hayan visto. Ayer hablaba con los docentes de la cátedra y me decían que algunos ya habían empezado con Durkheim. Entiendo por lo que me decía Silvina Gibbons que mañana termina con Durkheim, o esta semana termina, con lo cual ustedes trabajaron un texto que se llama La división del trabajo social, donde ustedes estudian las causas de la división del trabajo social. Y ustedes van a ver, esto es muy sucinto, después lo van a ver en el práctico, ¿no? Van a ver que las causas de la división del trabajo social son el aumento de densidad moral, el aumento de densidad material y el aumento del volumen social. Esos tres elementos, densidad moral, densidad material y volumen, son hechos sociales. Entonces, hay división del trabajo, porque es un hecho social, porque hay hechos sociales que lo preceden, ¿se entiende? La división del trabajo social es consecuencia de hechos sociales anteriores. Ahora, ¿qué pasa ahí con el suicidio? ¿Por qué el suicidio aparece como un hecho social? Porque, y con esto me estoy despidiendo del texto de las reglas del método sociológico. ¿Por qué el suicidio es un hecho social? Del mismo modo que no toda cosa que ocurre en la sociedad es un hecho social, Durkheim va a decir que tampoco cualquier suicidio es considerado un objeto sociológico. ¿Cuándo Durkheim entiende que el suicidio es un hecho social? O en todo caso, ¿por qué el suicidio es un hecho social? Es un hecho social porque Durkheim lo lee como fenómeno de conjunto, o en todo caso, el suicidio que es relevante para la sociología es el suicidio que se estudia como fenómeno de conjunto. Y cuando uno, estudiando ese suicidio como fenómeno de conjunto, puede leer, puede ver, se puede dar cuenta que el suicidio tiene causas que son sociales. Esto quiere decir, si el suicidio es un hecho social, y si todo hecho social se explica por un hecho social que es anterior, las causas del suicidio como hecho social son hechos sociales precedentes. ¿Me siguen cómo es la situación? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el suicidio? Inicialmente. Porque no es que el tipo le da primero, una cosa antes de decir que es el suicidio. Imagínense que yo les contaba la vez pasada que el intento de Durkheim, digamos, exitoso, por cierto, es separar a la psicología de la sociología. Entonces, el tipo toma un objeto que parece medio escabroso porque parece más patrimonio de la psicología, porque el suicidio es un hecho individual, o sea, que se la pone una persona, digamos, no son muchas personas. A ver, no se confundan con el suicidio en masa como hecho social, porque no tiene que ver con eso, digamos. Tiene que ver con un suicidio, que un tipo que se la pone, que va a ser un dato estadístico después, pero se la pone porque hay causas sociales, ¿se entiende? Por eso dice Durkheim, por eso se mete con el suicidio como hecho social, digamos, porque se está discutiendo, más que discutiendo, está delimitando
lo que implica el suicidio como hecho social con el suicidio como un fenómeno psíquico. Porque, por ejemplo, ¿qué suicidio es relevante para la sociología? Es relevante el suicidio en el que uno encuentra una causa social, o en todo caso, que una variable social ha impulsado a una persona que se suicide. Pero hay suicidios que no vienen por causas sociales, evidente eso. Porque yo decía la vez pasada, acá, me parece, si no en otro lado, el suicidio de una persona que es maníaco depresiva no es un asunto sociológico, digamos, porque efectivamente que puede explicar porque un depresivo o un bipolar, digamos, maníaco depresivo se suicida, es un psicólogo, no es un sociólogo. El tipo que se suicida porque lo deja la novia no es un problema sociológico, digamos. El tipo que, qué sé yo, que se come un chocolate sabiendo que el tipo es alérgico al chocolate y que entonces, digamos, sabe que se puede morir por eso, eso no es un problema. Eso, ¿saben? Es una película, se llama el octavo día, si pueden verla, miren una película francesa que es infernal, no importa, la idea está del chocolate como alergeno, ¿no? Eso no es un problema sociológico. El problema sociológico para el suicidio tiene que ver con cuando hay suicidios que son hechos sociales, digamos, que tienen causas sociales y entonces se pueden leer sociológicamente. Pero no cualquier suicidio es un hecho social. Y tampoco tiene que ver con el suicidio en masa, digamos, eso es otra cosa. Efectivamente, el suicidio en masa puede no ser un hecho social, porque, qué sé yo, si hay 5 salames que se juntan a jugar a la ruleta rusa sabiendo que se pueden pegar un tiro con eso y se mueren los 5, los 4, uno queda mirando de qué onda, eso no es un hecho social, digamos, porque es una cuestión que tiene que ver con una lógica prácticamente psicótica, digamos, de jugar a la situación, o poner en juego cosas como esa. Entiendo lo que quiero decir. Entonces, ¿qué es el suicidio? Para la psicología y la sociología puede ser que el concepto sea similar, porque dice Durkheim, el suicidio es un acto que se comete positiva o negativamente, directa o indirectamente, por un individuo a sabiendas que el resultado va a ser la muerte. Piensen eso. El tipo primero que sabe que se va a morir con lo que está haciendo. Usted me dice, pero todos saben que se van a morir con lo que está haciendo. No, puede que sea un psicótico y no se dé cuenta de lo que está haciendo. Entonces, ¿por qué directo o indirecto, positivo o negativo? Porque puede ser que el tipo active la situación para suicidarse. A ver, vamos a lo siguiente. Un suicidio activo y directo es un tipo que agarra un arma y se la dispara en la cabeza. Eso es un suicidio activo y directo. Hay formas indirectas o negativas, que es cuando uno se deja morir. Por ejemplo, un tipo que hace una huelga de hambre, sabiendo que se puede morir con eso, pero la hace pasivamente. Eso es un suicidio, digamos, negativo o indirecto. Del mismo modo que, qué sé yo, una persona que ve que hay un niño que se está ahogando en la pileta o en el río y el tipo no sabe nadar, pero sabe que si se tira salva al pibe, aunque se muera el tipo, y se tira al agua para salvar al pibe, eso es un suicidio indirecto, digamos. ¿Entienden cómo lo que lo define es que el hombre es consciente y sabe que esa acción que el tipo ejecuta tiene como resultado la muerte. Entonces, si el suicidio es un hecho social, normal, habitual, en la vida social, te van a decir cómo el suicidio es un hecho normal. Sí, estadísticamente. Eso quiere decir, en toda sociedad, todas las sociedades tienen una ocurrencia del suicidio que se da regularmente. Lo que Durkheim descubre, que es un dato muy interesante, es que ustedes saben que la gente se muere, porque es una costumbre mala que tiene la gente que se muere. Se muere por muchas razones la gente. Y las causas por las cuales la gente se muere más o menos pueden ser variables, digamos. Vieron que, qué sé yo, hay poblaciones que tienen fíjense en el caso de Entre Ríos, hay poblaciones pueblos chiquitos que están a la vera de grandes extensiones de campo, que los tipos fumigan con esto que es venenoso, no sé, me acuerdo cómo se llama, glifosato, y eso produce entonces cáncer en los niños, digamos. Entonces, no me acuerdo dónde iba con la idea. ¿Por qué dije el glifosato y los niños que se mueren periféricamente? Sí. La ocurrencia de las muertes en general. Cuando uno tiene una geografía donde la gente se muere, en un momento se mueren más pibes con cáncer porque se usó glifosato, digamos, es una causa de muerte que puede ser irregular, o sea que puede variar eventualmente. Antes,
de glifosato, los pibes se morían por otra cosa, digamos. Con glifosato se mueren por intoxicación. Ahora, o vieron que también, ustedes saben que la primera causa de muerte en la Argentina son los, ¿cómo se llama? Problemas cardíacos o cerebrovascular, y después los accidentes de tránsito, digamos. Es una causa más o menos variable, pero es regular en la vida social. Lo que encuentra Durkheim es que los suicidios son una causa de muerte que se mantiene constante en todas las sociedades, digamos, históricamente, lo cual es un fenómeno muy llamativo para el tipo. Por eso él dice, vamos a leer sociológicamente el suicidio, porque justamente, efectivamente, se mantiene una tasa constante de suicidios y por eso es normal. En toda sociedad, una de las causas de muerte regular es por el suicidio, porque la gente se la pone, digamos, se quita la vida, directa o indirectamente, positiva o negativamente, pero la gente se suicida. Entonces, lo que al tipo le permite, como decía la vez pasada, lo que el tipo lee es una estadística. El tipo se da cuenta de esto porque estudia una población particular, comparada, por supuesto, varias poblaciones, y dice, bueno, en toda población hay siempre una tasa de suicidio que se calcula 1 por millón. Yo no me acuerdo la tasa, la habíamos trabajado en un momento, pero por ejemplo en Rosario la tasa de suicidio en promedio era de 32 muertes por millón, o sea, son 35 muertes por año que se dan en una ciudad como Rosario, que tiene 1 millón de habitantes, y 1.300.000 con la periferia, digamos, con el Gran Rosario. Esa tasa es una tasa normal de suicidios. Esto quiere decir, estadísticamente, yo en los últimos 5 años veo cuánta gente se suicida. Por supuesto, eso se calcula también con tasa de natalidad, de crecimiento poblacional, todo. Esto quiere decir, la tasa de 35 muertes por año es 2016, 17, 18, 19 y 20. En el 2000, en el 1994 era menor, porque la cantidad de población que existía viva también era menor. ¿Entienden cómo funciona? La estadística funciona así, digamos. Siempre es proporcional o comparativa a otra cosa, porque si no, no tiene un número de referencia. Si uno dice, se matan 35 tipos por año, ¿en relación a qué se matan? A la cantidad de gente que vive, por supuesto, a la cantidad de gente que nace, tasa de mortalidad, tasa de morbilidad, tasa de natalidad, todo lo demás. Son todos datos estadísticos. Lo que el tipo encuentra es que efectivamente hay una tasa normal de suicidios en todas las sociedades. ¿Estamos de acuerdo? Lo que encuentra Durkheim, justamente porque busca patrones, es qué ocurre socialmente cuando aumentan o disminuyen los suicidios. El tipo lo que encuentra como metodológicamente es una concomitancia, una correlación entre, por ejemplo, cuando las sociedades se vuelven más conflictivas en términos normativos, sube la tasa de suicidios. Vamos a hacerlo más fácil. Cuando hay crisis económicas, por ejemplo, la tasa de suicidios aumenta. Cuando, por ejemplo, los grupos a los cuales el individuo pertenece se empiezan a fragmentar, porque la sociedad se empieza como a debilitar y entonces crece el egoísmo, eso implica un aumento en la tasa de suicidio. Entonces, tipo, lo que establece ahí son patrones de ocurrencia. Esto quiere decir, siempre que pasa una cosa, está presente el aumento del suicidio. Siempre que pasa esta otra cosa, porque no es lo mismo, por supuesto, el egoísmo que el conflicto de las crisis económicas, como tampoco es lo mismo en sociedades que son primitivas, digamos, los fenómenos que ocurren en esas sociedades, digamos, respecto a las sociedades modernas. Entonces, Durkheim va a decir, como yo encuentro siempre correlación, a ver, le voy a hacer una analogía, capaz que sirve, digamos. Cuando Freud se da cuenta descubre, digamos, las psicopatologías, esta que yo mencionaba antes, que son histeria de conversión, histeria de angustia y trastorno obsesivo compulsivo, lo que el tipo encuentra es, siempre que hay estos síntomas, aparece esta patología. Entonces el tipo dice, siempre que el síntoma, por ejemplo, va al cuerpo, eso se va a llamar histeria de conversión. Cuando el síntoma va al pensamiento, para hacer una reducción horrible, eso se va a llamar trastorno obsesivo compulsivo. Cuando el síntoma es el miedo inmanejable a los objetos, eso se llama fobia. Entonces Durkheim hace una cosa parecida. El tipo va a decir, pues, para Freud esas son todas psicopatologías. Para Durkheim todos van a ser suicidios. Ahora, hay distintos tipos de suicidio. ¿De qué dependen esos distintos tipos de suicidios? Dependen justamente de cuál es el hecho social que causa el aumento de esos suicidios. Entonces, Durkheim va a hablar de 3 tipos de suicidio. Como Freud habla de 3 neurosis,
Igual esta analogía no la usen nunca porque no tiene ninguna relevancia, no hay ninguna conexión entre una y otra, ¿eh? Quedemos de acuerdo en eso. Pero el tipo dice, hay 3 suicidios. El primero de esos suicidios, él lo llama, no el primero, digamos, la primera caracterización, él dice, habla de un suicidio altruista, se llama. No altruista, suicidio altruista, porque viene de altruismo, digamos. Es un suicidio que ocurre sobre todo en sociedades inferiores o en sociedades primitivas, digamos. Sociedades inferiores, después verán en el práctico qué significa y lo demás, pero son sociedades que tienen una fuerte cohesión a partir de una fuerte conciencia colectiva. No quiere decir que sean viejas sociedades, puede ser sociedad contemporánea que sean sociedades inferiores, digamos. Inferiores en términos de Durkheim, digamos, ¿no? Primitivas en su pensamiento. Hay un montón de casos, no les voy a dar muchos casos de eso. Bueno, si lo voy a dar no solo, para que quede claro, porque si no después me arrepiento. En el suicidio altruista, lo que ocurre en la sociedad es que la sociedad se pone altruista, se vuelve altruista. Hay un altruismo infrecuente en la sociedad. Eso ocurre en sociedades que están muy cohesionadas y que la conciencia colectiva es mucho más fuerte que la conciencia individual. Esto quiere decir, la razón por la cual el hombre permanece con vida es porque está unido a un tipo de sociedad. Entonces, cualquier cosa, su vida no vale más que por estar enganchado o identificado con esa sociedad. Por ejemplo, las religiones, las sociedades que tienen una religión muy fuerte, sociedades religiosas, vieron, por ejemplo, el caso de las sociedades, yo quiero ser cuidadoso con eso porque digamos, tiene cierta sensibilidad en general el problema de la religión, sobre todo la religión musulmana, de la cual yo tengo una relación particular, digamos, pero los países que tienen, vieron por ejemplo la República Islámica de Irán, tienen un sistema, un código de unificación, un sistema de vida, digamos, que para Durkheim son sociedades inferiores, porque son sociedades fuertemente cohesionadas, digamos. Y ahí lo importante es lo que el individuo hace en relación a la sociedad. Por ejemplo, ustedes saben que en las sociedades tradicionalistas islámicas, la infidelidad de la mujer es penada con la lapidación. La ponen en una plaza y la cagan a piedrazos, literalmente. Pero funciona de ese modo, digamos. Ese tipo de represalia, ese tipo de código represivo, digamos, identifica un tipo de sociedad primitiva o sociedad inferior para Durkheim, digamos. Ahí ocurren más habitualmente los suicidios altruistas. ¿Por qué? Porque la causa del suicidio tiene que ver con una fuerte pertenencia a esa sociedad. El ejemplo clásico de este suicidio es el caso del suicidio de un kamikaze, el hombre bomba. ¿Vieron el tipo cuando ocurrió en el mismo año que la debacle argentina, el 11 de septiembre del 2001? Ustedes saben que hubo un atentado fuerte, digamos, en Estados Unidos, donde 2 aviones impactaron. Esa fue la cereza, hubo 3 más. Pero hubo 2 aviones que impactaron las Torres Gemelas, digamos. Los tipos que piloteaban esos aviones y que consagran su vida, por supuesto, a ese objetivo, los terroristas, llamados terroristas, eso es un suicidio del tipo altruista. El tipo que pierde la vida. ¿Por qué ese tipo no arriesga? Porque ese tipo da su vida en un atentado. Porque el tipo su vida depende de la pertenencia a ese colectivo, digamos, de su filiación religiosa a esa comunidad. La vida del tipo no vale nada más que por la referencia que tiene a esa comunidad. Por eso es suicidio altruista. De cualquier modo, para que ustedes se queden tranquilos, y el ejemplo va a ser que es muy vago, nosotros en el recorte que trabajamos en la cátedra no trabajamos suicidio altruista. Yo se los cuento para que ustedes sepan cuál es. Cuando lo vean, van a ver que hay 3 tipos de suicidio. El altruista es uno de ellos, pero vamos a dejarlo de lado nosotros. Porque es típico de sociedades primitivas. Vamos a trabajar suicidios que son típicos de sociedades industriales o contemporáneas, o como Durkheim llama, sociedades modernas, digamos, o industriales. Entonces, el primer tipo de suicidio, el suicidio altruista. El segundo tipo de suicidio, Durkheim lo llama suicidio egoísta. Y el tercer tipo de suicidio es el suicidio anómico. Anómico, que viene de anomia, que podemos ver qué es. No sabía.
suicidio egoísta. ¿Qué implica el suicidio egoísta? Porque ahí de lo que se habla, por supuesto, es de egoísmo. Y el egoísmo, para Durkheim, es un hecho social que causa aumento en los suicidios. ¿Cómo explica Durkheim el suicidio egoísta? El tipo lo que dice es que la fragmentación de los grupos a los cuales pertenece el individuo implica un aumento en la tasa de suicidios. Esto quiere decir, la fragilidad de los lazos a los cuales, o de los grupos a los cuales el individuo pertenece, cuando se debilitan esos lazos, se hacen más tenues, se hacen más suaves, eso implica un aumento del egoísmo y entonces un aumento del suicidio. ¿Qué quiere decir eso de que el hombre pertenece a ciertos grupos sociales? Yo se lo voy a decir así muy claramente. Porque como lo dice Durkheim, digo, no que yo lo voy a decir claramente, sino que Durkheim lo dice muy claramente. El hombre, para Durkheim, tiene, por supuesto, un yo individual y también tiene un yo social. Ambos tienen necesidades que deben ser satisfechas. El yo individual, por ejemplo, tiene que ver más con un registro, si quiere, autónomo, biológico, digamos, que tiene necesidades, por supuesto. ¿Qué necesita el yo individual? Como decía Marx, necesita comer, vestirse, digamos, necesita mantenerse con vida. Ahora, o sea, entonces hay una relación que uno establece con el mundo respecto de satisfacciones del yo individual. Uno va al súper y compra comida, almuerza, cena, descansa, trabaja, digamos. Esto tiene que ver más con la vida individual, con una demanda. La del trabajo no está bien explicitada, pero no importa. Supongamos la cuestión biológica, para dejarlo más claro, digamos. El trabajo que aparte usamos después para otro ejemplo. Hay demandas del yo individual, que implica esta idea de que uno tiene que persistir con vida y lo demás. Pero también hay un yo social, que quiere decir que el hombre habita en una sociedad y entonces, como hombre como persona, digo, tiene demandas, necesidades que vienen requeridas desde lo social. ¿Qué son esas actividades? Y que uno satisface, digamos. Durkheim entiende, esto es muy interesante, Durkheim se pelea, digamos, discute con la filosofía egoísta que dice que es una filosofía prototípica, digamos, del siglo XVIII y XIX, muy interesante, muy vasta, filosóficamente, a Durkheim lo dejan chiquito así, pero no importa, nosotros estamos trabajando a Durkheim y no al resto de los filósofos. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, que el tipo está en contra. El filósofo egoísta que dice que la única razón para persistir con vida es uno mismo. Entonces un trabajo sobre eso. Durkheim dice, eso no es así, digamos. El hombre en sí mismo no es una razón suficiente para permanecer con vida. Una idea interesantísima. Digamos. El hombre en sí mismo no es una razón suficiente para seguir vivo. Entonces se consagra a otras razones que lo trascienden como individuo. ¿Qué quiere decir que haya demandas sociales, digamos? Quiere decir que uno se alimenta de esa, en todo caso, satisface necesidades que vienen impuestas por la sociedad, que uno las asume como propias. Por ejemplo, les digo un ejemplo que es pelotudísimo, digamos, pero que funciona muy bien. Ustedes rinden un examen, ¿no es cierto? Van a rendir un examen final de esta materia, salen de rendir. ¿Qué hacen cuando salen de rendir? ¿Qué es lo primero que hacen cuando uno sale de rendir? O cuando sale de una actividad que uno consagró parte de su vida, digamos, y entonces sale de ese lugar y se pone muy contento. ¿Qué hace uno cuando termina de rendir? Llama a la mamá. Mamá, rendí bien, me dice. Papá, rendí bien. Mensaje a los amigos, no sabés, me clavé un 8, clavé un 9, este tipo de cosas. Va al club a la noche a juntarse con un amigo y le cuenta a los amigos, brinda con los amigos porque rindió bien, o brinda con la familia, festejan. Todas esas demandas son demandas que vienen de la vida social y necesitan ser satisfechas por la vida social. ¿Estamos de acuerdo? La misma esfera que demanda esa satisfacción es la esfera que habilita la satisfacción de esas necesidades. ¿Entienden cómo funciona? Si uno no tiene un lugar a donde consagrarse, dice Durkheim, eso implica una situación egoísta. Si uno no encuentra esos lugares, imagínense lo siguiente, invertido. Uno termina de rendir una materia y no tiene a nadie a quien contarle que ha rendido bien. Uno se recibe de lo que se reciba y no tiene a nadie con quien compartirlo. Uno gana un torneo del deporte que hace o gana un
un campeonato online de videojuegos, digamos, y no tiene a nadie con quien compartirlo. Imagínense esa sensación de soledad, esa sensación de replegamiento, digamos, sobre uno mismo, digamos, para Durkheim es intolerante. Con lo cual, lo que plantea Durkheim es que hay momentos en que la sociedad, como no habilita, digamos, no absorbe, digamos, no atrae las funciones hacia la sociedad en sí misma, eso produce una situación de egoísmo a nivel social y eso implica el aumento de la tasa de suicidios. Esto quiere decir, cuando el mundo se vuelve egoísta, cuando efectivamente los canales con los cuales uno puede encontrar para satisfacer necesidades no están habilitados socialmente. Yo le voy a decir un ejemplo que no sé si es bueno, digamos, pero que funciona. O que en todo caso puede hacer visible algo del orden del egoísmo, digamos, o de sociedades egoístas. Nosotros, como argentinos, somos una sociedad, digamos, que tiene ciertas tradiciones y usos y costumbres que son fuertemente sociales, digamos. La reunión a comer asado, sentarse en un café. Vieron que en la ciudad, acá en Rosario al menos, hay un bar, hay 5 bares por cuadra, digamos, pero porque es una práctica social habitual. Ir a tomar un café solo, pero también ir con los amigos, ese tipo de cosas. El asado el domingo, juntarse en la canchita a jugar al fútbol, a jugar a la play online, qué sé yo, lo que ustedes quieran, digamos. Las fiestas familiares, las tradiciones son muy fuertes. Esos lugares lo que hacen es justamente funcionar como lugar de atracción de funciones para que uno vaya y despliegue ese yo social que viene demandado. ¿Vieron? Cuando uno se recibe, que yo están todos contentos y dice, mirá, el Pochito se recibió de psicólogo, qué inteligente ese Pochito. Estaba re loco Pochito igual, pero no importa, la gente piensa que como se recibe psicólogo es inteligente. Y así sucesivamente, digamos. Hay situaciones, hay comunidades, hay sociedades que no tienen esa lógica. Fíjense el ejemplo que yo les iba a decir. Nosotros tenemos en Argentina, por ejemplo, la universidad, que es laica, pública, gratuita y de acceso irrestricto. Cualquier hijo del vecino puede ir a la facultad y recibirse lo que sea sin poner un peso. Ustedes saben que Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene una educación pública, laica, gratuita, irrestricta y accesible y digamos que uno no tiene que hacer nada. Te van a decir, no, pero en realidad no es gratis porque la gente paga impuestos, estamos de acuerdo, pero Juan Pérez, que se recibe del secundario a los 18 años y quiere estudiar para ser ingeniero, va a la facultad, se inscribe, 5 años y se recibe de ingeniero. Digo, no tiene que trabajar para eso. Bueno, sí, capaz que trabaja para eso, pero sabe que puede hacerlo, es accesible, a eso me refiero. Hay otro tipo de sociedades, Chile es el caso paradigmático, donde para que uno acceda a la universidad primero tiene que haber trazado una carrera académica en la secundaria que le permita el acceso a la universidad y después la universidad es paga. Ustedes saben, una carrera en Chile, una carrera como psicología, por ejemplo, cuesta entre 40 y 60 mil dólares, la carrera entera. Ustedes imagínense, si todos viviésemos en Chile nosotros, qué hubiésemos hecho de nuestro futuro como psicólogos, digamos. Entonces, cuando la sociedad, imagínense que pasa lo siguiente, Alberto mañana, como Alberto es un hombre del progresismo, pongámosle, mañana se enoja con la sociedad y dice, a partir de la semana que viene las facultades la universidad va a ser arancelada y va a costar 10 mil pesos por mes, como cuesta una privada, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes que estudian en la UADER, gratuita, podrían sostener una carrera que depare 10 mil pesos por mes, 120 mil pesos anuales, digamos, entonces un palo en toda su vida? ¿Cuánta gente podría pagar 10 mil pesos por mes? Entonces imagínense. Si uno busca esa efectividad de trascendencia en la vida académica universitaria, no porque sea la vida académica, sino porque tener un título universitario, ser profesional, viene una demanda del yo social, digamos, donde cuando uno lo satisface dice, bueno, qué bueno que uno pudo hacer la carrera, digamos. Por eso, siempre, paréntesis, hay que estar agradecido que la Universidad Argentina sea gratuita y de acceso irrestricto, digamos, porque si no, eso depararía que un montón de gente no pueda acceder a la universidad. De hecho, ustedes saben que en Chile la tasa de suicidios en la franja etaria, la franja de edad, digamos, que va de los 18 a los 25 años, es doble que la tasa de Argentina. Te van a decir, ¿pero es por la universidad? No sé si es por eso, pero seguramente si hubiese mecanismo de trascendencia como la universidad en Argentina gratuito, capaz que en Chile menguarían los casos de suicidios. ¿Entienden cómo funciona? Entienden la posición de Durkheim, digamos. El egoísmo es un problema social. Cuando los grupos a los cuales el individuo pertenece se fragmentan o no encuentran o no pueden ser atraídos por la sociedad, la tasa de suicidios aumenta. Y que quede claro una cosa en Durkheim.
si el suicidio es un hecho social y las causas son sociales, la responsabilidad del suicidio siempre, o la causa del suicidio siempre es social. Esto quiere decir, no es que el individuo se vuelve egoísta, ¿estamos de acuerdo? No es que el individuo se corta lazos, se separa de la sociedad y se pone malo y se suicida. Invertido. La sociedad no genera los mecanismos de atracción de las funciones, con lo cual las consecuencias del individuo son nefastas y entonces aumenta la tasa de suicidio. Pero no es que el suicidio, digamos, es culpa del hombre, siempre para decirlo salvajemente, ¿no? El suicidio es siempre una responsabilidad o tiene que ver con una responsabilidad social. Ahora, hay otro suicidio, el tercer tipo de suicidio, que es tal vez el más frecuente en las sociedades industriales, que Durkheim lo llama suicidio anómico. Me sale así medio gangoso porque tengo una alergia de la madre Teresa de Calcuta. COVID, otra vez. Suicidio anómico. ¿Qué implica del mismo modo que el suicidio egoísta es porque aumenta el egoísmo, el suicidio anómico es porque aumenta la anomia? ¿Qué es la anomia? Dice Durkheim, la anomia, en todo caso, la sociedad, del mismo modo que atrae hacia sí las funciones sociales, la sociedad también regula las funciones sociales. Me va a llevar unos minutos largos, capaz de explicar la anomia. Yo estoy dudando si seguir ahora o cortar, pero capaz que sigo ahora porque si no la semana que viene vamos a tener... Voy a hacerlo rápido, tratar de hacerlo rápido. ¿Qué es la anomia? ¿Qué quiere decir que la sociedad regula las funciones sociales? Lo voy a hacer más o menos sencillo. Voy a tratar de hacerlo sencillo, después lo leen y en todo caso me preguntan a mí o a la gente de práctico. Dice Durkheim, ¿qué quiere decir que la sociedad tenga una función reguladora? Para Durkheim, la función de la sociedad es poner un límite. Vamos a hacerlo así, blanco sobre negro. Poner un límite quiere decir regular las pasiones humanas. Por ejemplo, dice Durkheim que hay hay un problema sociológico, digamos, filosófico, en realidad también, y también de la filosofía política, que es el problema de la felicidad. ¿Cómo regular la felicidad? ¿Cómo hacer vos para regular la felicidad? Si uno, dice Durkheim, deja librado, digamos, porque vos tenés que pensar, digamos, que hay un momento en el cual las aspiraciones humanas tienen que ser reguladas, porque si todos queremos todo, sería todo un conflicto así enorme y desastroso. Entonces, quien regula los límites de esas pasiones, de esas aspiraciones sociales, es la sociedad. ¿Cómo funciona esto, digamos? Durkheim dice, si uno deja librado al libre albedrío, digamos, a cada uno de los individuos, fijar cuáles son los límites, digamos, de sus propias aspiraciones, sería un problema. ¿Por qué? Porque Durkheim concibe el problema de la felicidad de un modo bastante particular, maravilloso pero particular. Dice Durkheim, ¿cuándo un hombre es feliz? El hombre, dice Durkheim, es feliz cuando los medios con los que cuenta son proporcionales a las aspiraciones que tiene. Esto quiere decir, los insumos o los recursos del hombre. El hombre va a ser feliz cuando los recursos que tiene son proporcionales a las metas que se fija. Entonces va a decir, pero todos se pueden fijar cualquier meta, no todos, digamos. En todo caso, todos se pueden fijar cualquier meta. El que le va a poner un freno, un parate, es justamente la sociedad. ¿Cómo funciona eso de que la sociedad fija un parate? Eso depende, por supuesto, de las funciones sociales y, como dice Durkheim, de las jerarquías sociales. No todos pueden aspirar a lo mismo. Y acá hay un punto que es muy referencial en Durkheim, también muy criticable, digamos, en el cual dice, ¿cómo hace para cómo sabe cuál es el felicidómetro, digamos? ¿Quién fija ese coeficiente de felicidad? Lo fija la sociedad misma. ¿En base a qué lo fija? En base hay un montón de cosas, digamos, porque, qué sé yo, ustedes piensen en sociedades estamentarias, sociedades previas a la Revolución Francesa, por ejemplo, donde los accesos a los bienes de lujo eran prioritarios de una clase social. En todo caso, la gente de sangre azul tenía acceso a ciertos beneficios y derechos que no tenía la gente que era siervo de la gleba. Entonces, no estamos más en una sociedad estamental, estamos en una sociedad donde todos tenemos los mismos derechos, los mismos beneficios, los mismos criterios de ciudadanía, las mismas libertades, somos todos iguales y lo demás.
¿Somos iguales, dice Durkheim, en relación a las posibilidades? No. A ver, paréntesis acá. Ustedes piensen que Durkheim era partidario, era uno de los primeros pedagogos, digamos, occidentales, partidarios de la educación laica, pública y gratuita. Estaba en contra de la educación paga, de la educación religiosa, digamos, y la educación restringida. Digamos. Te van a decir, como Argentina ahora, digamos, claramente, pero Durkheim lo está formulando a principios del siglo XX en Francia, que es una sociedad completamente estamentada en relación a la educación. Entonces el tipo dice, ¿por qué el tipo aboga por eso? ¿Por qué el tipo dice que la educación tiene que ser pareja para todos? Porque justamente el mecanismo educativo o la institución educativa es la que va a generar las diferencias que para Durkheim son naturales. Esto yo quiero marcar. Para Durkheim, el modo en el cual nacemos todos, todos venimos con talentos distintos. Biológicamente hay algunos que están preparados para ser estrellas y otros están preparados para estrellarse, para hacerlo salvajemente. Biológicamente uno está destinado a ser un gran profesional y otro está destinado a barrer la calle. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sabes vos eso? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué mecanismo te permite a vos emparejar en un momento el punto de salida y después clasificarlo en jerarquías sociales? Lo que lo permite es la educación. Si Cachito y Pochito, Cachito de clase alta, clase muy alta, con lo cual en una sociedad tradicional, Cachito como tiene plata puede llegar a ser un gran científico, aunque sea un burro completo, porque le pueden pagar la escuela privada, la facultad privada, puede comprar títulos, puede ir afuera a educarse y lo demás. Y Josecito, que es de clase baja, no tiene un mango, por más que sea un cráneo enorme, tenga un potencial o un talento innato enorme, no va a llegar a nada porque no tiene nada, digamos, porque no puede ir a la escuela buena, no puede ir a la universidad, no puede ir a ningún lado. Entonces dice Durkheim, ¿cómo se soluciona eso? Todos al mismo punto de partida. Educación para todos, la misma para todos. Cachito y Josecito, por más que Cachito tenga mucha plata y Josecito no, van a la misma escuela o se educan bajo el mismo criterio. Ustedes van a decir, bueno, pero Cachito eventualmente, que tiene plata, cuando el padre se muera va a heredar. Durkheim dice, hay que abolir el derecho de herencia, digamos. Lo que el papá de Cachito, cuando se muere, como no es de Cachito, la herencia de Cachito, pero no la hizo Cachito, entonces la herencia se va a quien sea, al Estado, por ejemplo, no importa dónde se vaya. Pero vos tenés que limar cualquier elemento de desventaja del principio. Entonces, lo que hace la educación es ir clasificando. Cachito, mucha plata, Josecito, poca plata. Cachito, medio burro, Josecito, un cráneo. En la educación, a medida que van transitando por el tránsito educativo, van a marcarse las diferencias. Este muchacho va a sacar todos 10 y entonces va a poder generar, digamos, una llegada a un lugar particular, y este pibe, que es medio lento y bueno, que tiene mucha plata, va a quedar para funciones sociales que son de menos jerarquías. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Lo que dice Durkheim. Digamos, para Durkheim las jerarquías, esto quiere decir el modo de la leva o cómo se reclutan las jerarquías sociales depende, por supuesto, de igualar, digamos, un principio, pero deben ser, digamos, proporcionales a las capacidades innatas que el individuo cuenta. Entonces, espero que me estén siguiendo, digamos, si no está muy confuso. Si Josecito, que era medio burro, qué sé yo, llegó a tener un trabajo más o menos, qué sé yo, el tipo terminó, no sé qué trabajo, pues un trabajo sencillo, qué sé yo. El tipo se puso un almacencito en la esquina, digamos. Y el tipo tiene su almacén y sabe que llegó ahí porque es lo que podía llegar, va a estar contento con su lugar en la jerarquía social. Y Josecito, que es un cráneo, llega a ser un gran científico, también va a estar contento con lo que le toca gozar y vivir, digamos. Esto quiere decir, las aspiraciones de este pibe van a ser mucho más intensas, enormes e infinitas que las aspiraciones de este muchacho. Ahora, este muchacho y aún en jerarquías distintas, van a estar contentos con lo que quieren. Esto quiere decir, en una sociedad que funciona ordenadamente, el tipo que es almacenero va a tener aspiraciones de almacenero. O sea, el tipo gana por mes 70, 80 lucas, 50 lucas, entonces va a poder comprarse un autito más o menos en cuota, va a vivir en una casa alquilada o se compra una casa chiquita en un barrio marginal en 20 años, va a veranear en Las Toninas 5 días en enero, digamos, y el flaco este, que es un gran científico, un mega empresario, lo que ustedes quieran, va a poder tener auto importado, 4 casas, viajar una vez por año a donde quiera, 2 veces por año, comprarse barco, casa de fin de semana, una casa en Rafaela, por ejemplo. ¿Entienden cómo funciona? Si todo funciona ordenadamente, la gente,
la sociedad impuso, digamos, ese orden, digamos, pero te van a decir, pero ¿de dónde viene esa lógica? Viene de la sociedad, digamos. La sociedad es la que impulsa un criterio de reclutación de las jerarquías que funciona ordenadamente. Si cada uno está contento con la función que le tocó, porque sabe que llegó hasta donde podía llegar, el mundo va a funcionar perfectamente bien. ¿Estamos de acuerdo? Eso para Durkheim es un mundo ordenado, eso para Durkheim es un mundo que funciona equilibradamente. Ahora, ¿cuál es el problema de la anomia? La anomia justamente lo que viene a generar es un rompimiento de ese criterio de regulación de la vida social. ¿Cuándo hay anomia? Hay anomia, por ejemplo, cuando hay crisis económica. Crisis económica quiere decir que hay una situación de empobrecimiento absoluto de la sociedad o cuando hay una situación de enriquecimiento desmedido de la sociedad. Durkheim ve las dos situaciones. Tal vez la segunda, la de crecimiento desmedido, es la que el tipo tiene más cerca, porque ustedes saben que Durkheim se muere en el 17 durante la Primera Guerra Mundial. A partir de, ya saben, les conté, el hijo se muere en la guerra, el tipo se deprime, digamos, tiene una situación de mierda, pero lo que él, pues, imagínense que el tipo vive en su vida consciente en toda la fase en la cual el crecimiento de Francia económicamente es descontrolado, digamos, la fase imperialista del mundo, digamos. Francia empieza a crecer económicamente a niveles que es inesperado para cualquier país. Francia, Alemania, Inglaterra son los países que más crecen en el principio del siglo XX. Entonces el tipo lo que está viendo ahí es justamente una crisis económica, no porque la gente se empobrece, sino porque se enriquece desmedidamente. Lo que te borra es el límite. Si vos sos un almacenero o tenés una fabriquita chiquita, digamos, y entonces sabés que con esa fábrica viven 2 o 3 familias y aspirás entonces hasta a ese beneficio económico, por ejemplo, y en un momento el crecimiento económico a vos no te pone claro cuál es el techo que vos tenés de crecimiento, ahí te despelotás. ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema de la crisis económica? Que lo que se rompe justamente es el equilibrio social. La crisis de empobrecimiento o de enriquecimiento, lo que rompen es el equilibrio social. Incluso más. Ustedes fíjense, las crisis de empobrecimiento lo que hacen, sobre todo, más habitualmente, es un fenómeno de desclasamiento. Así yo puedo ser más gráfico. ¿Qué implica? Saben que es el desclasamiento, ¿no? Cuando uno está acostumbrado a un modo de vida y por una eventualidad económica, social, digamos, tiene que bajar el nivel de vida. Imagínense el tipo este que teníamos recién en el coso, que el tipo está acostumbrado a viajar, a cambiar el auto todos los años, comprarse casa, navegar en su velero, ir a su casa a Rafaela. En un momento quiebra el tipo. No tiene ni casa, ni auto, ni fines de semana en casa, ni tiene que vender el barco y pierde la 2.000 hectáreas de campo. El tipo, eso se llama fenómeno de desclasamiento. El tipo que es pobre, que siempre fue pobre, ahora está un poco más pobre. Para Durkheim, la pobreza inmuniza. Porque vos ya estás tan acostumbrado a sufrir siendo pobre, que ser un poco más pobre no te va a cambiar tanto. Ahora, al tipo que está acostumbrado a vivir de un modo suntuario, digamos, ese fenómeno de desclasamiento es mucho más violento que para un pobre. De hecho, Durkheim dice en estos términos, digamos, las sociedades más pobres tienen una tasa de suicidios que es mucho más baja. Y efectivamente, las tasas de suicidios son más altas, contemporáneamente también, en sociedades que tienen un nivel de vida muy elevado. Ustedes saben que las sociedades, las mejores sociedades para vivir, digamos, como Finlandia, los países nórdicos, Noruega y lo demás, no hay prácticamente pobreza. El índice de pobreza no existe virtualmente. O sea, no hay nadie que no tenga casa, auto, casa de fin de semana, vacaciones y lo demás. Y vida más o menos resuelta. Pero la tasa de suicidio ahí es más alta que en los países más pobres. Es decir, ¿cómo puede ser eso? Pues justamente lo que la sociedad impone como meta vital es mucho más heavy, digamos, en sociedades muy desarrolladas que en sociedades que son más pobres, digamos. Para nosotros, que vos cumpla, que vos tenés 50 años y vivís alquilando y no cambiaste el auto y tenés tu laburo hace 20 años el mismo laburo, no es una cosa loca, digamos. Hay un montón de gente que le pasa eso, digamos. A la mayoría de la gente le pasa eso. Ahora, si vos vivís en un país donde la posibilidad de crecimiento económico y social es muy vanguardista, digamos, o sea, más que vanguardista, es muy posible, no alcanzar esas metas que están puestas por la sociedad te vuelve una situación, digamos, completamente, digamos, frustrante, para hacerlo en esos términos, digamos. Por eso, vamos de vuelta, la anomia ocurre cuando hay pérdida del equilibrio social. ¿Por qué hay pérdida del equilibrio social? Porque justamente la sociedad no puede fijar un límite claro. Y eso ocurre siempre que hay transformaciones sociales. Siempre ocurre, digamos. Eso, en ese sentido,
Cuando yo le decía la vez pasada que Durkheim dice si ocurre A y B y el resultado es C, siempre que esté A y siempre que esté B, el resultado va a ser C. Entonces, lo que el tipo prueba sociológicamente es que siempre que hay crisis económicas, de crecimiento o de empobrecimiento, siempre aumenta la tasa de suicidio. Eso es la anomia, digamos. Porque anomia, así en términos literales, etimológicamente, vieron que el prefijo a quiere decir sin y nomia quiere decir normas. Sin normas, pero para Durkheim no hay sociedades sin normas. Entonces, no es que el tipo piensa que la anomia es una sociedad sin normas, no hay sociedad, sino que lo que ocurre en los fenómenos de anomia es una ausencia de regulación de la vida social que marque claramente cuáles son los límites a los cuales el hombre puede aspirar. Porque ¿quién le fija al hombre los límites más que la sociedad? Esto quiere decir, si yo tengo una profesión liberal y gano más o menos lo mismo, qué sé yo, lo demás, tengo aspiraciones de profesión liberal y gano siempre lo mismo, digamos. El tema es que cuando a mí se me ocurre, me quiero comprar, qué sé yo, el Toyota Corolla Cross, supongamos, y yo gano por mes docente universitario. Es decir, algo está fallando, en vos está fallando. No, es que la sociedad no te mostró claramente cuáles son tus límites, digamos. Si la maestra de escuela, que tiene 14 hijos y gana 45.000 pesos por mes, se quiere de viaje a las Islas Maldivas en vacaciones y se le ocurre ese deseo y lo quiere cumplir a toda costa, es porque la sociedad no le fijó un límite claro. O sea, señora, usted no puede viajar a las Maldivas, puede ir a San Clemente del Tuyú a los Delfines, digamos, 5 días, en una casa muy chiquita, digamos, ¿se entiende? Por eso, vamos otra vez para terminar, a la definición de felicidad de Durkheim. El hombre es feliz cuando las metas que se propone son proporcionales a los medios con los cuales cuenta el hombre. ¿Quién te pone la meta? La sociedad. ¿Quién te pone el coeficiente de bienestar? La sociedad. Por eso la pregunta de Durkheim, ¿cuánto cuesta la felicidad? La felicidad cuesta lo que la sociedad dice. No es como decía Nietzsche que ¿cuánto cuesta la felicidad? Nada más que el sonido de una gaita. Sin música, dice Nietzsche, la vida sería un error. Qué buena frase para terminar una clase es esa de Nietzsche. Bueno, hasta ahí llegamos con lo de suicidio altruista o económico. En todo caso, si después quedan dudas, ahora la resolvemos cuando volvamos. Y si no, yo calculo que ya la semana que viene arrancamos con Weber. Después déjenme pensar qué vamos a dar de Weber nosotros, pero creo que con Durkheim esto es todo. Cortamos ahora 7 minutos, menos 5 minutos, los recibo con una musiquita que no pudimos poner antes y después las preguntas que sean necesarias.